Muy buenos días, tardes o noches en la hora que usted me escuche en este devocional de Me Basta Su Palabra. Este es el segundo devocional y les mando un fuerte abrazo virtual. Y pues el título de hoy, sábado 2 de mayo, es cómo saber escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, podemos oír la voz de Dios. Acompáñenme a San Juan 10:27, por favor. San Juan 10, capítulo 10, versículo 27. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Pero cuando Dios nos habla, no siempre o casi nunca es una voz audible. Dios nos habla poniendo pensamientos en nuestra mente, impulsos en nuestro corazón, o una impresión en nuestro corazón, una imagen visual quizás, un sentir o una idea. Pero la pregunta es esta: ¿cómo puedo saber eso que estoy experimentando, ese impulso o esa impresión que tengo, viene realmente de Dios? Y no es un deseo de mi carne o una mentira del diablo. Esto es verdaderamente importante porque esas cosas, esos impulsos determinan nuestras decisiones, y si nosotros nos equivocamos nos pueden llevar a la muerte. Eso nos dice en Proverbios 14, capítulo 14, versículo 12. Vamos ahí para confirmar esto que les diga. 14:12. Y dice así: hay camino que el hombre le parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Hay pensamientos e ideas que al hombre le parecen rectos, pero terminan siendo caminos de muerte. Si queremos que Dios nos hable, debemos de preguntarle, hacerle preguntas. Por ejemplo, preguntarle: ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Esto es lo que hago, es tu voluntad? ¿Qué piensas acerca de tal, de esto, cualquier cosa? ¿Debo hacer este negocio? ¿Puedo seguir relacionándome con esta persona? Y quiero que vayamos a Santiago 1:5, por favor. Santiago 1:5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y nos saliere y le será dada. Quiero que hagamos algo en una hoja de papel. Quiero que escriban 3 preguntas que le quisieran o que le quieren hacer a Dios, porque quizá usted no lo ha escuchado la voz de Dios, porque usted no le ha preguntado nada. Usted le dice: Señor, háblame, dime algo. Y Él te dice: ¿de qué quieres que te hable? Pues no me has preguntado nada. Entonces quiero que escriba lo que usted quiera o necesite. Mientras que usted escribe eso, quiero que voy a volver a leer Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no os hiere y le será dada. Pero entonces, cuando Él me habla, ¿cómo puedo yo saber que ese sentir, ese impulso, esa impresión que estoy teniendo realmente viene de Dios? Pues la respuesta está en Primera de Juan 4:1. Vamos ahí. Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. 4, pues, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Sí, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Todo pensamiento o todo sentir, todo impulso, toda impresión que tenemos debe ser puesto a prueba, porque así como todos nosotros podemos oír la voz de Dios, también todos nosotros podemos ser engañados por el enemigo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pedro, en una ocasión, Jesús le preguntó a él y a los otros discípulos: ¿y si ustedes quién dicen que soy? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús lo felicitó. Le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni tu carne ni la carne de otra persona, sino mi Padre que está en el cielo. Yo me imagino la expresión en su cara de Pedro. Se había sentido halagado por lo que le dijo Jesús. Y en eso Jesús le dice, en el momento le dice que era necesario que sufriera mucho o muchas cosas terribles de parte de los líderes religiosos y que era necesario que él muriera. Entonces encontramos algo bien interesante y que lo quiere leer tal como dice la Biblia. Está en Mateo 16:22. Vamos ahí, por favor. Mateo 16:22. Y dice así, versículo 22, y Pedro tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús dice que era necesario. Y en ese momento Jesús, en lugar de reprender a Pedro, reprendió a Satanás, porque lo que él estaba diciendo en ese instante no venía de Dios, sino que venía del enemigo. Y si esto le pasó a Pedro, ¿cuánto más nos podría pasar a nosotros? Esto nos demuestra que en un momento podemos ser inspirados a hacer algo por Dios, pero minutos después podemos cambiar de opinión y hacer algo inspirados por el enemigo. Por eso, en primera de Juan 1:4 dice: no crean nada por el simple hecho que les afirmen que es mensaje de Dios. Primero pónganlo a prueba. Y aquí vamos a ver 4 señales que podemos usar para poner a prueba si ese sentir o ese pensamiento o esa impresión viene de Dios. Y quiero complementar esas señales con otras 4. Por eso tanto hoy sábado 2 de mayo como el próximo sábado vamos a ver 8 maneras de poner a prueba un sentir o un impulso. En Juan 7:17, vamos ahí, y dice: Jesús le dijo a sus discípulos que ellos podían probar, reconocer si lo que él les estaba enseñando venía de Dios o era idea de él. Dice así. Obviamente que todo lo que Jesús dijo venía de parte de Dios, pero él dice a los discípulos, ustedes pueden probar lo que yo estoy diciendo, preparándolos para el futuro, porque cuando nosotros nos sentamos a oír predicadores, debemos probar si lo que ellos están diciendo es de Dios o si es algo que viene de su carne. Entonces, 8 maneras para probar si lo que yo oigo viene de Dios. En primer lugar, está de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, hacerle esta pregunta: esto que estoy sintiendo, esto es lo que estoy a punto de hacer, este impulso que tengo, ¿viene de Dios? Lo puedo alinear con la palabra de Dios, porque Dios nunca va a contradecir lo que Él ya escribió en su palabra. Lo dice en Lucas 21:33. Por eso nosotros, los que llevamos años leyendo la Biblia, todos los días sabemos cuando alguien dice algo que no es bíblico. O sea, ya conocemos la palabra y sabemos que eso, lo que usted está diciendo, lo que usted está haciendo no es bíblico, no es de Dios.
Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que paguemos nuestros impuestos. Dice Mateo 22:21, den al César lo que le pertenece al César. Tomamos también de la palabra que nos habla que debemos pagar nuestras obligaciones por si de repente se nos ocurre no pagar los impuestos. Le aseguro lo completo que esa idea no viene de Dios. La Biblia también dice que debemos pagar las deudas. Entonces usted no puede decir que Dios le habló que le dé dinero a alguien. No, Dios me dijo que no se lo pagara. Eso no fue de Dios. Dios le puede decir a la otra persona que le perdone su deuda, pero usted no. Es obvio. Hasta que Dios no haga un milagro en si usted tiene que pagar todo lo que usted debe. La Biblia también dice que a Él le debemos de dar nuestros diezmos. Entonces usted de repente está pasando por una situación difícil y se le ocurre no darle eso lo que le pertenece a Dios. Usted no puede decir que eso es de Dios hablándole, que se lo va a dar a otra persona. No le dice, no, Él dice que es para Él. La Biblia también dice que no debemos de robar. Entonces, si usted de repente le da el Robin Hood moderno y quitarle a un rico para hacerlo un pobre, le aseguro que esa impresión, esa idea no vino de Dios. En Proverbios dice que debemos hacer nuestros negocios con integridad. Entonces, sobornar o mentir, hacer cosas por el lado izquierdo, por el lado equivocado, aunque quizás sea más fácil hacer dinero de esa manera, pero esa no es una idea de parte de Dios. Aunque nos cueste, aunque sea más difícil, debemos ir por el camino de Dios. Y en segundo lugar, o pregunta, como usted lo quiera notar, esto me hará más como Jesús. Este pensamiento, esta idea me hará más como Jesús. O esto lo haría Jesús en mi lugar. Porque la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, dice Gálatas 4:19. En Gálatas 4:19 dice eso. Por eso trabajamos en hacer discípulos, no simplemente creyentes. El discipulado forma el carácter de Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi caso? Pues en Santiago vemos 8 características de la sabiduría de Dios que nos ayudan a identificar qué haría Jesús ante un sentimiento o una impresión, un sueño o una visión. Dice el versículo 13 de Santiago 3, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, han recibido una revelación de Dios, una impresión, un pensamiento quizás, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no cubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son humanas y demoníacas. Entonces nosotros podremos estar seguros que no es un impulso, un pensamiento, un sentir, no es de Dios. Si es motivado por envidias amargas, entonces en el versículo 17 dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo, es pura y también ama la paz. Entonces un pensamiento, un sentir será de Dios si es puro y ama la paz. La tercera señal que usted debe saber, si este impulso, esto que siento, esto que Dios me hable, es si ha sido confirmado por cristianos maduros o por otras personas. Dios no quiere llaveros solitarios. Dios no quiere que estemos desconectados de otros cristianos, que no tengamos amigos, sino que estemos en hermandad. Necesitamos relacionarnos con otros. De eso se trata la iglesia. La iglesia es el lugar donde todos partimos el pan y comemos juntos. Alabamos a Dios juntos. Nos reunimos para hablar, para conocernos. Y en una iglesia tan grande, eso es muy difícil. Y debemos de hacer amigos, hacer planes, relacionarnos con otros. Y si Dios lo ha hablado,
no ha hablado, Él va a confirmar eso a través de ellos que están cerca de nosotros. Una clara evidencia de que ese sentir, ese impulso que usted tiene no es de Dios, es que usted no quiere que otros den su opinión acerca de ese pensamiento, de esa idea que tal vez Dios le haya hablado. Cuando Dios me habló para hacer estos devocionales, lo confirmó a través de mis amigos, de esos hermanos que están cerca de mí. Les pedí su opinión y ellos me dijeron, pues adelante, sigue. Tú puedes. Una clara señal que Dios usó a ellos para confirmar este impulso que tuve en mi corazón. Este sentir, este pensamiento que tuve, fue confirmado por ellos y no fue una idea mía o una idea de mi carne, sino fue una idea de Dios, que Dios puso en mi corazón. Entonces tenemos personas que pueden confirmar si lo que creemos es de Dios. Tenemos personas que tienen la libertad de expresar su opinión. Y quiero que escriban por lo menos 3 nombres de personas a que usted ya le dio el derecho de hacerlo. Ejemplo, tal persona, quiero expresarte esto que siento que es de Dios y te doy el derecho a ti para darme tu más sincera opinión sobre esta idea que tuve. Esto es un ejemplo. Y preguntarle a esa persona qué opina sobre tal cosa que tuve, este pensamiento, esta idea. Sé que algunas veces no nos va a gustar lo que ellos vayan a decir, van a dar una opinión que tal vez no te dé el gusto a ti. Que algunas veces hasta usted lo puede mandar a volar a esa persona, pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y una cosa que debemos tener presente es cuando buscamos la confirmación de Dios a través de otros. Debemos tener mucho cuidado de no manipularlos para que Dios diga lo que queremos oír. Y si no lo has escuchado es porque no quieres oír opiniones de las personas que te rodean. Debes aprender a escuchar, no solo es que te escuchen a ti, sí, también que ellos te den tu opinión, su opinión más sincera. Y la cuarta manera o pregunta tiene que ver, le vamos a preguntar a Dios, ¿esto que estoy experimentando tiene que ver con mis dones, con mi personalidad, con lo que yo soy? Porque Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no tiene que ver con lo que nosotros somos o con nuestros dones. Los dones confirman el llamado, y muchos creen que han sido llamados, por ejemplo, para tocar un instrumento, pero no tienen el don. ¿Por qué no tengo este don? ¿Porque Dios no me da este don? Porque Dios da conforme al predestinado para cada uno de nosotros. Es muy sencillo, no se trata de sentirnos impulsados a hacer algo por lo que eso nos ofrece. Porque muchos determinan su vida basada en lo que los ofrecen. No se trata de hacer algo por lo que nos ofrece. Muchos miran el dinero, la fama, el poder, el éxito que van a obtener, pero no se trata de eso, sino de la capacidad para hacerlo. Porque todos fuimos creados para un propósito. Fuimos hechos para hacer algo, para ser alguien. ¿Recuerdan el devocional pasado? Fuimos creados por un propósito y quiero que hagamos algo hoy. Antes de terminar, quiero que hagamos una oración. Una pequeña oración, que le hagan esas 4 preguntas que les hice, que les pedí que anotaran. Porque si nosotros realmente queremos oír la voz de Dios, tenemos que preguntarle. Y usted le va a decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad que quieres que yo haga respecto a esta situación? Háblame, Señor, yo necesito escuchar tu voz. Quiero no solo ser guiado por ti, también tener ese privilegio, ser una oveja que sabe cuando Dios le habla. Pero necesito saber si los impulsos que tengo, esos deseos que arden en mi corazón, mis pensamientos vienen de ti y no son simplemente situaciones o engaños del enemigo.
o el fruto de mi carne. Por eso, Señor, pongo delante de ti las diferentes pruebas, los dones. Te pido, Jesús, que me muestres si esto viene de una ambición egoísta, si viene de envidias amargas, o todo lo contrario, viene del amor de Dios, de la pureza tuya, viene de tu gracia, de tu misericordia. Yo necesito saber si tu palabra está realmente detrás de esto. Háblame, Jesús. Yo me despido, hermanos, y dejaré que sigan orando con esta música que estará al final. Y gracias por oír, y Dios les bendiga. Nos rendimos como tu pueblo, invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Nosotros en nuestra esperanza, quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste lugar de mi necesidad. Oh, me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Oh, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar y nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, nada me falta, nada me faltará. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Y si te tengo a ti.